Así piensan los mexicanos. Pues sí, ya, lo escucharon, cortinilla y toda la cosa. Está Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. Ya son las 7:38. Es el tiempo del centro del país. Adrián, qué gusto. Muy a gusto, ¿Qué tal la como mañana siempre. hoy? ¿Qué tal la mañana? Bastante bien, no sé, yo bonito, diría ¿no? un poquito fresco, pero al menos tú ya sabes que uno tiene que cuidarse un poquito a estos momentos. Te veo siempre muy abrigado. Así, bueno, está bien, más vale prevenir que lamentar. ¿Okay? Eso tienes toda la razón. Así Oye, es. viene el Día de Muertos, mitos y muertos. Déjame recuperar algo que ustedes Es que ustedes como Gabinete de Comunicación Estratégica siempre ponen el dedo en la llaga. Y ahorita hice una nota para Televisa, que de hecho la voy a tener en el espacio de nuestra gran y entrañable Paola Rojas, que tiene que ver con servicios funerarios. Y ustedes, como el Gabinete de Comunicación Estratégica, me metí a los estudios que han hecho. Qué poca cultura tenemos de los servicios funerarios. Así es, A exactamente. muchos, más del 70% se nos hace caro. Exactamente. Pues bueno, básicamente porque nunca está... ¿no? Una postura muy... digamos que imperante en nuestra sociedad mexicana, es que si solemos dejar todo para el último, es lamentablemente una circunstancia. Exactamente. Ese último, quisiéramos prolongarlo lo más posible y no ver esto, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, la cultura sobre prevenir los gastos funerarios no se hace tanto si no estamos haciendo la cultura de prevenir los gastos de la educación de los hijos para las universidades, etcétera. Es un tanto cuanto más que se abandona, se relega esta idea y a lo mejor, bueno, los que quedan atrás que arríen, ¿no? O sea, en un momento dado con todos estos problemas que se hagan bolas. Yo creo que es una convergencia de varias situaciones. Falta de información, la idea de que puede ser tal vez muy caro. Creo yo que la población, alguna parte de la población sí está ya entrando en el esquema de tomar previsiones, pero todavía la mayoría no quiere pensar en eso porque precisamente hoy vamos a hablar de la muerte. La muerte no es un tema cómodo. Es cierto que nos reímos, que se dice que... Pero no es cierto. Vamos, yo estoy convencido. Vamos a ver cómo esto no está cierto. Y navegamos con esa bandera de, los mexicanos nos rimos de la muerte. No es cierto. Nos da miedo. La queremos ver muy lejos. No como que nos den miedo de que nos vengan a jalar las piernas, las patas en la noche, ni nada de eso, ¿no? Bueno, algunos sí. Ya veremos. Algunos sí. Pero más allá de eso, como que es un tema que no nos gusta. Y hemos hecho ese como careta de, sí, nos burlamos de la muerte y la muerte de Posadas y todo eso. Pero no. O sea, hay dentro de la identidad mexicana, hay muchos estudios, Octavio Paz y muchos más, que hablaron de esta cuestión de estas máscaras. Sí, la aparente risa fácil que oculta probablemente un temor muy grande a la muerte dentro de los mexicanos. Ok, bueno, pues la doble M de este fin de semana es mitos y muertos. ¡Ándale! Okay. Y vamos a empezar con los mitos, porque pues estamos en esta situación. Yo ya empiezo a ver una gran algarabía por toda la ciudad, con que viene el Halloween, que vienen los disfraces, vienen un montón de cosas. Ahí ya te están metiendo en otra cosa. En otra cosa. Adelante, dime por favor. Pero creo que Halloween no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver, pero ya es parte. Hay un sincretismo bárbaro entre la fiesta, el espanto, el horror, digamos la broma de esta costumbre europea y norteamericana que nos llega muy cerca, las máscaras, etcétera, que se junta por fechas prácticamente con el 1 y el 2 de noviembre, ¿sí? Y aunque los mexicanos diferenciamos ambas cosas, como vamos a ver, el Halloween sí tiene ciertas reminiscencias que son importantes para nosotros los mexicanos porque tenemos muchas leyendas acerca de muertos, aparecidos y cosas de ese tipo. ¿Ok? Entonces, mira, empezamos con esto sobre la identidad de nosotros. Jaime, la primera pregunta, que es nuestro slide número 2. Del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es mucho, ¿qué tanto cree usted que influyen los mitos y leyendas en la identidad de los mexicanos? ¿Será cierto que estos mitos nos hacen sentir como identificados respecto a algo? Pues mira, la respuesta fue bastante interesante. 84.3 nos dijo calificaciones de que sí, los mitos y leyendas de alguna manera son usados o nos sirven a nosotros para tener identidad. Ok, ahorita vamos a pasar sobre qué mitos y leyendas son las comunes en nuestra ciudadanía.
Pero como los mitos y leyendas tienen mucho con cuestiones de escepticismo, tienen que ver con cuestiones de si le creo o no le creo, pues es un mito, es una leyenda, no debe tener nada serio detrás. Hicimos la siguiente pregunta. De las siguientes afirmaciones, dígame si usted está muy de acuerdo, algo poco o nada de acuerdo. A ver, la típica del científico, el escéptico. Todo en la vida tiene una explicación lógica, Jaime. Uh-huh. ¿Estás muy de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo? Todo en la vida tiene una explicación lógica. De acuerdísimo. De acuerdísimo. 78.5% de la población dice que está muy de acuerdo, algo de acuerdo, ¿sí? Que todo tiene una explicación. Sin embargo, hay un 20.4% que dice que se lo deja a los espíritus chocarreros. Que se lo de poco, nada de acuerdo con ese asunto. Y ahora veamos las siguientes. Hay cosas que no puede explicar la ciencia, Jaime. Hay cosas que no puede explicar la ciencia. 69% nos dijo, sí, hay cosas que no pueden explicar. Eres parte de digamos, las proporciones mayores. Uh-huh. Hay un 30.8% que es totalmente escéptico. Dice, no hay cosas que no puede explicar la ciencia. Y esto nos llevó a la siguiente y muy interesante pregunta, que es: ¿usted cree que los seres mágicos o fantásticos como las brujas, los duendes, etcétera, existen o solo son parte de un imaginario de la gente? 31.5% de la población, Jaime, nos dice en nuestro slide número 4, sí existen. Sí existen las brujas, sí existen toda esta serie de seres extraños. 3 de cada 10 entrevistados dijo sí existen, ¿sí? Los demás, el 64% dijo, bueno, no existen. Ahora, ¿usted cree que, le preguntamos a las personas que dijeron que solamente se hicieron para entretener, que se inventaron solamente para entretener o crear miedo, ¿usted cree que esto es cierto? 37.5% nos dijo, se crearon estas cosas para entretenernos a nosotros o para crear miedo. Sí, para crear miedo. Así que la población, 55.6%, dice, pues están hechas ahí para crear miedo. Porque el miedo es una de las emociones fundamentales de los seres humanos en todas partes. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando de miedo, en estas cuestiones de miedos, otra M, miedo. Oye, okay. dijiste algo que no tomaste en cuenta de la cultura mexicana. El alush. Ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a irnos Te fuiste muy sajón, ¿eh? Vamos a la península en un momento dado. Tú ya eres parte de la mercadotecnia de Halloween, ya me estoy dando cuenta. Ok, fantasmas, estos seres fantasmales, ¿sí existen o no existen, Jaime? 39.3% dice que sí existen los fantasmas. Por eso tantas historias tienen pegue en la psique de la gente. Los duendes, 39.2%. Brujas, 37.5% cree que así es. Los nahuales, 33.2% sí existe, ¿sí? O sea, del altiplano. Los chaneques, 21.5%. Y los aluches, ahí está, hay un 10.8% que dice, es como, tal vez algo como regional, los aluches, de la península Yucatán, de la península, ¿no? Pero ahí estamos hablando de que hay creencia de que esto sí es cierto. Y yo lo tomo con todo respeto. 4 de cada 10, Adrián. Lo tomo con todo respeto porque ¿cuántas historias de niño tú escuchaste? ¿Tú llegaste a escuchar historias sobre aparecidos y fantasmas? Este grupo radiofónico tiene uno de los programas más exitosos de la radio que se llama La Mano Peluda. Así es. Y que está hecho en base a relatos. A relatos, así Muchos es. de ellos, quizá experiencias personales. Yo fui productor de La Mano Peluda muchos años. Fui el primer productor de La Mano Peluda, de hecho. Entonces estamos centrándonos en un terreno que conoces muy bien, sí. Cuando hablamos de los mitos que son más conocidos para los mexicanos, obviamente La Llorona, con su 77.5% salió como la más conocida, como su grito, ya hay mis hijos, etcétera. Otras muy lindas como La Leyenda del Popo y el Iztaccíhuatl. Pero esa es de miedo. Esa no es de, pero preguntamos leyendas. Sin embargo, hay algunas interesantes. Mira, hay la leyenda de la carreta de San Pascualito, que fue mencionada apenas y por 1%. Imaginemos que es una noche oscura, entrando en el terreno que tú hablabas de La Mano Peluda, y tú tienes en casa o alguien tiene en casa un enfermito que está en muy malas condiciones. Se dice que si escuchas el chirriar de unas ruedas y el crujir de unos tablones de madera, viene la carreta de San Pascualito. Y lo que tú esperas es que no se detenga en el pórtico de tu casa, puesto que si se detiene en el pórtico de tu casa, se va a llevar el alma de tu ser querido
que tienes enfermo. Entonces la gente dice, ojalá y se pase de largo esa carreta de San Pascualito. Es una historia bastante terrorífica, ¿sí? acerca de la muerte, pero bueno, es una leyenda que parece ser viene de la zona de Chiapas, y ahí tenemos. Entonces empieza a coexistir en esta identidad de nosotros cosas fantásticas, ¿sí? Que por eso tiene una cierta asociación con las fantasmas y brujas del lado norte de la frontera, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ahí está. Pero la más recordada es La Llorona. Ok, vamos a ver. ¿En algún momento de niño te tocó escuchar algún familiar historias de este tipo? Esta como la que acabo de escuchar, los fantasmas, el aparecido. En las oficinas hay quien dice que a tales horas se aparece una niña. Espantan, de fórmula. ¿Espantan? Sí. Okay. No sabemos qué sea o qué, pero espantan, ¿no? ¿Verdad? Empieza uno a sentir una cosita así. 74.9% de los mexicanos nos dice que sí escuchó algún familiar, algún relato de esos en la noche, lluviosa, etcétera, de que hay espantos, ¿sí? Entonces, esta parte de nuestra identidad, ¿sí? Oiga, ¿y esta tradición sigue vigente en su familia? Fíjate, 63.2, Jaime nos dijo, sí, todavía seguimos contándonos cuentos de esa naturaleza. Hay ciertamente un gusto, ¿sí? Para reunirse. Oye, ¿será cierto? La abuelita dice que él le vio esto y que sintió un airecito que le circulaba y volteó y no había nadie. ¿Sabes qué es muy común? Que se te sube el muerto. Cuando cenas mucho. A mí me pasa muy seguido que cuando ceno mucho. Hay una cantidad de explicaciones. Obviamente, a estas sensaciones, a un peso extraño que cae sobre ti, no puedes despertar en la noche. Eso es horrible. A mí sí me ha pasado, Ok, bueno, entonces, aunque hay una cuestión científica detrás, sí, claro, pero evidentemente son cosas que producen angustias, ¿sí? Sí. Angustias en muchas personas y estamos viendo que están ahí adentro de la psique del pensamiento de los mexicanos, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque esto explica mucho también esos gustos por películas bastante espeluznantes de aparecidos y de cosas de ese tipo que la cinematografía abundan, ¿no? En momento dado. De hecho, por eso el cine de terror es tan exitoso, Adrián. Claro. El cine de terror, tú date cuenta. De hecho, ahorita estamos en una época donde buena parte de las películas que están en cartelera son de terror. Sí. Y tienen taquilla la gente récords. va, exactamente, y a pesar de que son como los mismos clichés, pero es el asunto de que tú entras a un cuarto oscuro, abres una puerta y detrás no te das cuenta y hay una presencia, ¿no? O abren así, hay un espejo y se ve la imagen de alguien detrás y volteas, no hay nadie, ¿no? Entonces, con esto, desde niños venimos con estas historias, ¿no? Entonces, pues claro que, un poco se te ponen los vellitos de pie, ¿no? De los brazos. Bueno, entonces, ahora bien, esta costumbre de pasarnos del abuelo al papá, del papá a los hijos, la cuestión de los mitos y de contar estas leyendas, etcétera, considera que es una tradición que se está perdiendo o va a desaparecer. 70% de esta población, 600 mexicanos en toda la República entrevistamos, dicen que se está perdiendo. Tal vez se está perdiendo esta situación, sí, de sentarse, de contarse, ¿no? Porque, de sentarse alrededor en la noche. Exactamente, porque ahora todo es a través de la pantalla de 5 pulgadas, ¿no? Sí, de Twitter o de tu tableta o del teléfono. Y esta posibilidad de que estamos perdiendo de contar esas historias y de la que presten atención los más pequeños, etcétera, tal vez se está perdiendo, pero probablemente se pueda rescatar si es que gustamos. Bueno, ahora, ¿cuál es la tradición que más nos distingue como mexicanos? Fue la siguiente pregunta, Jaime. Y aquí es un dato que me llamó mucho la atención. Porque la gente pensó, nos distingue a nosotros ante los ojos de los demás, ante los ojos tal vez de los extranjeros. Y está tal vez por los momentos en que hicimos la entrevista hace unos cuantos, está muy cercano, que lo que nos identifica mucho delante de los demás es el Día de Muertos. Sí, el día de Muertos. Fíjate, que es algo que nos identifica. Yo creo que influyó mucho la cercanía, porque yo vería más el Día de la Virgen, ¿no? Un país claro. En su mayoría católico, sí, con más del 70-80% de la población, así ¿no? Es, católica, muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Ahí no estoy tan de acuerdo. Exactamente, yo también cuando es es probable que haya sido este evento o que la respuesta viene porque
Incluso la última película de James Bond por supuesto. trata sobre el Día de Muertos, ¿no? O sea, esta cuestión. Vamos a tener mañana la carrera de Fórmula 1. ¿Sí? Ok. Cuando tú revisas lo que platican de la experiencia los pilotos del año pasado, ocurrió en Día de Muertos y se acuerdan de estas festividades, etcétera. Entonces, esta asociación de que los mexicanos y las calaveras y todo este tipo de cosas que es como nos identifica hacia afuera. Yo coincido contigo que a mí me parece que la tradición que más nos amalgama es la de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Pero en esta ocasión, probablemente por las fechas, probablemente por pensar que los extranjeros nos ven ya no tanto en la perspectiva de el sombrero de charro y alguien durmiendo junto a un nopal, un cactus. Con un sombrerote, con un sombrerote, sí. Tenemos estas películas y esta idea de que manejamos la muerte como un cierto folclore. Hubo una película del Toro animada hace algún tiempo, muy interesante sobre la muerte en la historia y el submundo de los muertos, y así varias cosas. Algunos otros directores han retomado estas cuestiones fantásticas del Día de los Muertos en películas hollywoodenses, así que bueno, nos quedamos ahorita con que probablemente por la cercanía fue la fecha que se les vino más a las personas. Ahora vamos a hablar de los muertos, ya no vamos a hablar de los aparecidos, de los muertos. ¿Qué diría que es lo más representativo, Jaime? Porque ahí ya tenemos el asunto, se van a empezar a llenar los panteones, Jaime, las flores de cempasúchil empiezan a venderse fuertemente, Paseo de la Reforma está teñido de flores de cempasúchil en este momento, y lo que más más representativo de la celebración de Día de Muertos sigue siendo para los mexicanos la ofrenda. ¿Tú pones ofrenda? Solía poner ofrenda hace muchos años, pero ya hoy en día realmente ya se acabó esa tradición en casa. 38.1%. Visitar los panteones, 13.6%, sigue siendo una parte importante de esto. El día primero, el día 2, los panteones este fin de semana están llenos, los panteones, ¿sí? con estas visitas. Festejar, recordar a los muertos. Bueno, pues obviamente las calaveritas, dulces de muertos, las flores de cempasúchil, Catrina, comida, en fin, etcétera. Por ahí se mezcló ya los disfraces con estas cuestiones del Día de Muertos, pero la ofrenda sigue siendo una parte importante en las respuestas. Sí, es una gran tradición. Es una gran tradición. ¿Usted en lo particular de qué manera celebra el Día de Muertos? Sí, 47% pone una ofrenda. Probablemente. Yo en lo personal ya no estoy ahí, pero sí he visto. Las ofrendas no tienen que ser tan grandes, o sea, basta con una veladora, etcétera, no cosas así, una fotografía. Entonces ahí tenemos todo esto, Jaime, y ya nos estamos despidiendo. Todo en www.gabinete.mx, @Adrián Encuestas. Está muy interesante. Se nos quedó en el tintero sobre la muerte. ¿Y qué piensas rápidamente? 30 segundos. La muerte. ¿Usted le tiene miedo a la muerte, Jaime? Yo sí. 28.2% dijo que sí, 70.4% es medio mentiroso. Dicen que no. Muy machos, ¿no? Okay, exactamente. Muy bien, Jaime. Pues eso es mitos y muertos. Yo tengo miedo a cómo morirme. Es una de las causas por las cuales tienen miedo las personas, el cómo van a morir. Uy. Gracias, Adrián. Muchas gracias a ustedes. Te deseamos un extraordinario fin de semana. Igualmente. Un fuerte abrazo. Muy bien. Hasta luego. Es Adrián Villegas de Gabinete de Comunicación Estratégica. Una pausa. 3 y ya las 8.